Buenas tardes. De acuerdo a lo estudiado en el MTA, en la sesión virtual vimos la política económica y el sector externo. Para ello vamos a estudiar lo siguiente. El sector externo, la balanza de pagos, registra las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo. Estas transacciones se refieren al movimiento de bienes y servicios, así como los flujos financieros y a las transferencias. La balanza de pagos es un documento contable en el que se registran de manera sistemática las operaciones comerciales de servicios y de movimiento de capitales llevadas a cabo residentes, por los residentes en un país como en el resto del mundo durante un periodo determinado que normalmente es un año. La balanza de pagos tiene una estructura que es la balanza de cuenta corriente, balanza de cuenta financiera y balanza de financiamiento excepcional. La balanza de cuenta corriente registra la diferencia entre el valor de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, y la balanza de cuenta financiera cubre todas las transacciones de entradas y salidas relacionadas con los cambios en propiedades de activos y pasivos financieros de una economía en el exterior. Y el financiamiento excepcional denota cualquier mecanismo diferente del uso de reservas o créditos en el Fondo Monetario Internacional. Y también tenemos la balanza de cuenta corriente, que se divide en balanza comercial, balanza de servicios, balanza de renta de factores y balanza de transferencias corrientes. La balanza de comercial recoge el intercambio de bienes en el resto del mundo, tanto compras como ventas de bienes al exterior. Y la balanza de servicios constituye un grupo heterogéneo de servicios o comercio intangibles con el resto del mundo, dentro del cual encontramos las transacciones relacionadas con los rubros transporte, viajes, comunicaciones, seguros, reaseguros y otros servicios. Y tenemos la balanza de renta de factores, que registran ingresos y pagos por renta de capital o del trabajo obtenida fuera del país por residentes nacionales o pagadas a residentes en el resto del mundo. Y tenemos la balanza de transferencias corrientes. Este rubro incorpora las contrapartidas de las donaciones de bienes y servicios y las donaciones en efectivo y las remesas familiares que realizan los peruanos desde el exterior. Se incluyen también las donaciones que corresponden a los convenios de cooperación y con una técnica no reembolsable, ¿no? Tenemos la cuenta financiera, que abarca el sector privado, el sector público y el capital de corto plazo. En el sector privado, el flujo de capitales del sector privado se compone de activos y pasivos de inversión directa extranjera en el país. Los activos comprenden la inversión directa en el extranjero, que corresponde a la inversión efectuada por empresas peruanas en el exterior. El sector público registra los desembolsos y amortizaciones de la deuda pública externa y la variación de otros activos externos netos de largo plazo. Y los capitales de corto plazo registran las transacciones de activos y pasivos en el sistema financiero del BCR, ¿no? Y el Banco de la Nación, y del sector financiero y del sector no financiero, pues se diría, ¿no? En plazos menores a iguales de un año. El financiamiento exponencial. El financiamiento excepcional registra básicamente transacciones correspondientes al sector público. Actualmente compromete los conceptos de las amortizaciones y los intereses no atendidos, ¿no? Condonaciones de la deuda. La información proviene de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Según lo aprendido en la sesión virtual, el resultado de la balanza de pagos se obtiene sumando las cuentas corrientes, la cuenta financiera y el financiamiento excepcional. Además, podríamos decir de las reservas internacionales, son los fondos de monedas extranjeras. Por ejemplo, no hay derechos especiales de giro que un país tiene para realizar pagos internacionales o para compensar el déficit de liquidez en la balanza de pagos. Las reservas internacionales contribuyen a la estabilidad económica y financiera del país en la medida que garanticen la disponibilidad de divisas para situaciones extraordinarias que podrían darse por choques externos que se manifiestan en un eventual retiro significativo de depósitos de moneda extranjera y una posterior fuga de capitales. Las reservas son particularmente importantes en un contexto de globalización
de los mercados internacionales, reducción de las barreras a los movimientos de capital y volatilidad en los mercados financieros, cambiarios y metales a nivel mundial. También podríamos decir los aportes en oro, ¿no?, de divisas y derechos especiales de giro y organismos monetarios internacionales, tendencias de oro y plata, billetes y monedas extranjeras de aceptación general como medio de pago internacional, certificados de depósitos, depósitos de divisas, títulos de valores de primera clase, aceptaciones bancarias acreditadas a plazos mayores de 90 días, el saldo deudor de las cuentas originadas en los convenios. En conclusión, las reservas internacionales son los fondos de monedas extranjeras y derechos especiales de giro que en un país tiene depositados en su banco central, en el Fondo Monetario Internacional o en otro organismo similar para realizar pagos internacionales o para compensar el déficit de liquidez en la balanza de pagos. Las reservas internacionales garantizan la disponibilidad de divisas para situaciones extraordinarias. El mercado de divisas es aquel en el que compran o demandan, venden o ofrecen moneda de diferentes países. En este mercado la moneda de un país se intercambia por la moneda de oro de otro país, y la demanda y la oferta de divisas, principalmente dólares, determinan pues las variaciones en el tipo de cambio. Bueno, es todo lo respecto a la tarea de economía número 7. Espero haber dado una explicación pues adecuada. Gracias.